Muy bien, muy buenas tardes con todos, esperando que estén bien allí desde sus casas. Acá estamos desde Machachi, Ecuador, junto con el pastor Roberto Espinosa, desde Sangolquí, con nuestro hermano misionero Ignacio Ortiz, y desde Santo Domingo, República Dominicana, tenemos a nuestro pastor Marcos Peña, nuestro invitado especial en esta tarde. Así que muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, un abrazo a todos los que nos escuchan o van a escuchar esta transmisión. Buenas tardes a todos, un privilegio una vez más estar aquí con ustedes, en especial con mi hermano pastor Marcos, deseoso de poder escucharlo y deseoso de poder aprender más de la palabra del Señor también esta tarde. Saludos a todos. Buenas tardes, mis hermanos. Un placer de compartir con ustedes de nuevo, de esta manera virtual. Gracias al Señor que nos permite esta oportunidad. Y siempre es bueno compartir con hermanos queridos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querido amado Marcos, por aceptar la invitación. Y bueno, queridos hermanos, queridos amigos que nos están viendo el día de hoy, tenemos una nueva temática en este nuevo capítulo de respuestas bíblicas en medio de la pandemia. Y el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es cómo podemos enfrentar los problemas que están surgiendo en el matrimonio. Obviamente, todo lo que ha dado este tiempo para muchos matrimonios, hemos escuchado tiempos atrás en China, muchos divorcios a raíz de la pandemia. Hemos escuchado de situaciones de violencia intrafamiliar, de los esposos hacia las esposas, o a su vez sus hijos también. Entonces, qué importante, mi querido pastor Marcos, el poder tratar eso, pero quisiéramos ir iniciando para ir poniendo un poquito el fundamento, la base bíblica en cuanto a lo que es el matrimonio, cuáles son los roles dentro del matrimonio, qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios con respecto a esto, un poquito como para dar inicio, y después dentro de esto, nuestros compañeros también del panel van a estar haciendo algunas preguntas relacionadas a esto. Vamos a empezar un poquito por ahí. Bien, lo primero es decir que el matrimonio no es un invento del hombre, es un invento de Dios. ¿Por qué se unen un hombre y una mujer? ¿Por qué no son 3 mujeres y un hombre o 2 hombres y 3 mujeres? Sencillamente porque Dios fue que lo diseñó así. Y eso ya nos dice algo muy importante. Si Dios lo diseñó y nosotros queremos saber cómo funcionar bien, nosotros debemos de ir al diseñador. Porque Él no solamente lo diseñó, sino que también nos dio su palabra para que nosotros sepamos cómo debe funcionar. En términos de definiciones, si vamos a definir qué es un matrimonio, es un pacto ante Dios y ante los hombres de Querido unión Marcos, permanente. Sí. Perdón que te corte un ratito. Yo creo que sería importante que podamos orar. Se me pasó eso en el camino, estábamos ahí en eso y ahorita digo, es verdad, antes de entrar ya a materia, a tocar la palabra, yo creo que es importante orar. Claro. Yo le voy a pedir a Nachito si puedes orar para dar inicio y así continúa, mi querido Marcos. Amén. Amado Señor, te agradecemos, oh Padre, por la oportunidad que tenemos, oh Dios, de poder estudiar tu palabra en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por nuestro invitado, nuestro hermano Marcos Peña. Te agradecemos, Señor, por la disponibilidad de tiempo, Señor, que Él ha dado. Te pido, Dios, que tú seas guiando en esta tarde, Señor, cada una de las cosas que vamos a estar conversando, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que más allá de lo que podamos, Señor, escuchar, podamos ponerlo en práctica, Señor, que tú seas, oh Padre, guiándonos, dándonos sabiduría, Señor, para poder hacerlo. Te agradecemos una vez más, Señor, por la oportunidad y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén. 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 Bien, decíamos que el matrimonio es un pacto de compañía ante Dios y ante los hombres hasta que la muerte los separe. Y cada elemento es importante.
Cuando nosotros hablamos de un pacto, hablamos de una promesa, hablamos de un compromiso. Y para Dios esto es sumamente importante, tan importante que en un momento determinado en la Escritura dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que cuando se están uniendo un hombre y una mujer, esto es lo que es un matrimonio, un hombre y una mujer, delante de Dios se comprometen a tener un pacto de compañía hasta que la muerte los separe. Dios espera que esto se cumpla. Uno lamentablemente está acostumbrado a en las bodas escuchar muchísimas promesas y a veces no ha pasado un año y ya la pareja se está separando. No son palabras al viento, es un compromiso delante de Dios. Es por eso que somos tan insistentes en los solteros que antes de dar ese paso lo piensen muy bien, oren, busquen consejo, porque ya después que uno entra al matrimonio, ya no hay retroceso. En la mente de Dios no diseñó el matrimonio para que fuera una relación temporal y si funcionaba permanente y si no funcionaba, pues más adelante vive gente. No, Dios lo diseñó como un pacto de compañía, donde viven el uno para el otro. Nosotros vemos la institución del matrimonio en los primeros capítulos del Génesis, como Dios trajo a Eva a Adán. Y también allí vemos que aunque es un pacto de compañía donde ambos deben amarse y respetarse, desde el inicio nosotros vemos que en la mente de Dios la responsabilidad de cada uno de los cónyuges es diferente. Por ejemplo, es obvio que Dios diseñó al esposo para ser el líder. Es obvio que Dios diseñó a la esposa para ser ayuda idónea. Al día de hoy, influenciados por las filosofías e ideologías de igualdad de género, algunos creyentes quieren introducir la ideología de género en la escritura. Y uno escucha cosas como estas. Bueno, la esposa es ayuda idónea del esposo y el esposo es ayuda idónea de la esposa. Eso suena muy bonito, pero Dios no lo diseñó así. Dios no lo diseñó así. Ahora, cuando a la luz de lo que se cree hoy, las personas escuchan hablar de que el hombre tiene la responsabilidad del liderazgo y que de la mujer tiene la responsabilidad de como ayuda idónea ser sumisa, sujetarse y respetar al esposo, pues ellos piensan que eso es una desigualdad tremenda, que eso es un abuso, que eso es una idea retrógrada. El problema es que no entienden lo que significa el liderazgo a la luz de la Biblia. El problema es que no entienden lo que es la sumisión a la luz de las Escrituras. A la luz de la Biblia, el liderazgo sí conlleva autoridad, y aunque el término de autoridad es algo que parece casi una mala palabra a las personas al día de hoy, la verdad es que no hay forma de que una sociedad funcione sin autoridad. Lo contrario es anarquía. Alguien tiene que tener la responsabilidad y el que tiene la responsabilidad tiene que tener la autoridad para cumplir con su responsabilidad. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que el liderazgo diseñado por Dios es totalmente diferente. Me encanta cómo en Mateo 20 el Señor le dice a sus discípulos, ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Sí, es verdad. Dice, mas entre vosotros no va a ser así. Yo me imagino la cara de los discípulos. ¿Y cómo va a ser, Señor? Dice, entre ustedes el mayor será vuestro siervo. Wow. Y es luego de esta enseñanza que el Señor concluye diciendo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, ¿qué significa eso? Que el verdadero líder le ha sido concedida autoridad no para hacer su voluntad para su propio provecho, sino para hacer la voluntad de Dios
y para el provecho de aquellos que Dios ha colocado bajo su liderazgo. En términos prácticos, significa que ese liderazgo el esposo debe de ejercerlo sirviendo a su esposa y a sus hijos. Y nosotros tenemos el ejemplo perfecto siempre del Señor. El Señor no solamente enseñaba con precepto, Él también enseñaba con ejemplo. Y nosotros podemos recordar esta situación que se da en Juan capítulo 13, donde estando en el aposento alto, se encuentra Él con sus 12 apóstoles. Era una costumbre de la época lavar los pies de las personas cuando llegaban a los lugares. ¿Por qué razón? Porque se usaban calzado abierto y al mismo tiempo los caminos eran polvorientos. Así que uno se imagina un calzado abierto, sudor, calor y polvo, se hacía una especie de lodo en los pies. Así que era costumbre que cuando se llegaba a las casas, un siervo lavaba los pies. En las casas donde había más de un siervo, esta labor siempre era asignada al siervo de menor jerarquía. Pero ¿qué pasa? Piden prestado un local y allí están los 12 apóstoles y el Señor, y en una esquina hay un lebrillo con agua y una toalla, pero no hay siervo. Y a nadie de los apóstoles se le ocurre hacer lo que hacían los esclavos. Así que el Señor se para y se dirige hacia la esquina y Pedro, como siempre, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Dice, le voy a lavar los pies. Tú a mí no me vas a lavar los pies. La conciencia lo acusa. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ah, no, Señor, si es así, lávame entero. No, tú solamente necesitas que sus pies sean lavados. El Señor lava los pies. Yo me imagino la vergüenza que ellos deben haber sentido. Pero a mí lo que me encanta es lo que el Señor dice después. El Señor no les dice, el Señor le dice, ustedes dicen que yo soy rey y señor. Él no les dice, no, aquí somos todos iguales, no le den mente a eso, no se preocupen por eso. No. Él les dice, ¿saben lo que les dice? Y decís bien porque lo soy. El Señor les ratifica a ellos que Él es el rey. El Señor les ratifica que Él es el Señor. ¿Estamos claros? Sí, Señor. Ok. Pues si yo al rey, Señor, le lavo los pies, ¿por qué ustedes no pueden hacerlo los unos a los otros? Y Él dice claramente, ejemplo os he dado. Así que el liderazgo significa responsabilidad y responsabilidad de ejercer esa autoridad para el bienestar primariamente de los que están bajo nosotros. Y eso incluye a nuestras esposas. Pero yo mencioné algo y es el ejemplo. Y esa es la segunda forma en que el liderazgo bíblico se ejerce. Los gobernantes de las naciones, aún de nuestras naciones democráticas que tienen menos poder de lo que tenían las naciones monárquicas, como quiera terminan haciendo lo que ellos quieren para sus propios intereses. Y ellos dicen una cosa y hacen otra. El Señor dice, no, el liderazgo se ejerce a través del ejemplo. Es por eso que el apóstol Pedro, escribiendo a los pastores, le dice a los pastores, ustedes tienen autoridad, pero no se enseñoreen de la grey, sino sean ejemplos. En otras palabras, enseñen a través del ejemplo, no de la autoridad. Ese es el liderazgo que Dios espera que los esposos tengamos. Ahora, cuando uno entiende eso, es difícil que una mujer no se someta gustosamente a alguien que busca su bienestar y que es muy evidente. El rol de la esposa, ¿cuál es? Es someterse al esposo, ser ayuda idónea. Una vez más, tenemos que definir un poquito los términos, porque cuando hablamos de sumisión, la gente piensa que es una esclava, que es alguien que no habla, que es alguien que no se le permite opinar. No. Para muchos es una palabra muy fuerte, ¿no? Sí, no, es una palabra de la Edad Media para muchos. Es como eso es una locura. Tal cual. Sin embargo, a un cristiano no le luce pensar así. Porque la sumisión no tiene que ver nada con superioridad o inferioridad. Y el argumento más fuerte es un argumento teológico. Nosotros creemos en un Dios trino, en un Dios que subsiste en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Se somete Dios el Padre a Dios el Hijo? No. Dios el Hijo se somete a Dios el Padre.
Y Dios el Espíritu Santo se somete a Dios el Hijo y a Dios el Padre. Ahora pregunta, ¿eso significa que Dios el Padre es más Dios que Dios el Hijo y que Dios el Espíritu Santo? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Dios el Hijo es tan Dios como Dios el Espíritu Santo y como Dios el Padre. Es un asunto de funcionamiento, no de dignidad. Nuestras esposas valen delante de Dios lo mismo que nosotros. Tienen la misma dignidad que nosotros. Es un asunto de funcionamiento. Donde hay más de una persona, hay cierto orden en el que se tiene que funcionar. Así que muchos ven los matrimonios como una democracia. 50% y 50% cada uno. No, no es una democracia. Ajá, ¿y entonces cómo es? El esposo es 100% esposo y la esposa es 100% esposa. Y cada cual ejerce su labor. Una esposa que ve a su esposo que va a actuar mal porque no está pensando bien y se queda callada pensando que eso es sumisión, no está entendiendo lo que es la sumisión. Ella no está haciendo ayuda idónea. Ella está siendo servil, que no es lo mismo que servicial. No, ella debe de decirle a su esposo, mi amor, me parece que vas a cometer un error. No estoy de acuerdo contigo, aunque te voy a apoyar si eso es lo que tú finalmente decides hacer. Esa es la diferencia. Pero yo quiero que tú sepas que no estoy de acuerdo. Eso es una esposa que ejerce su labor. Cuando cada cual cumple sus roles, ese matrimonio es lo más cerca al cielo que puede haber aquí en la tierra. Porque es un matrimonio armonioso, es un matrimonio que se deleita el uno en el otro, es un matrimonio que da gloria a Dios y por lo tanto disfruta de la deleitosa comunión con Él. Imagínense, hay muchísimas otras cosas que pudieran decirse, pero hay que ser conciso para que el tiempo nos dé para todo. Así es. Aún mencionando un poco lo que compartes, Marcos, acerca de los roles que hay en el matrimonio y el esposo como esposo y la esposa como esposa. En muchos casos esto es rehacer el matrimonio, ¿no? Porque muchos lo han hecho basándose o colocando el fundamento de su relación en aquellas cosas ya mencionadas como ideologías. A mí me enseñaron así, esto me enseñaron mis padres, o yo no tuve esto, así que yo no sé qué es. Y muchos pueden tener ese conflicto, ¿no? De no tener un asentamiento correcto del matrimonio, pero ahí está el diseño original que Dios nos dio, ¿no? Algo que me gustaría sumar acá es, como tú decías, en el matrimonio no estamos hablando de democracia 50-50, sino y sumarlo directamente como lo que es, ¿no? Una teocracia. Nosotros no vivimos en el matrimonio, el esposo no vive para que mi esposa viva en mi reino, o yo no vivo para que yo vivir en su reino. No es el reino de los dos dividido aquí luchando, es el reino de Dios en nuestro matrimonio, no es el reino de Dios el que gobierna sobre nosotros y el que establece qué nosotros debemos hacer, cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros roles, nuestras virtudes. Y aquí nomás tú mencionas el hecho de el liderazgo, no viene con servicio en el matrimonio. No tiene que ver con el hecho, como tú mismo lo dices, de autoridad, de la persona que coloca e impone, yo mando acá. No. Ese es el problema que sucede en la actualidad en muchos matrimonios, que al confundir este rol, usan de una manera totalmente fuera de lugar esta verdad de liderazgo, ¿no? Liderar tiene que ver también con guiar, con llevar, con servir, como tú lo mencionas, pero es necesario tratar estos temas porque muchas de las veces nos quedamos con esa piedra gigante en nuestra mente de no, es que yo no tuve esto, a mí no me enseñaron así, o directamente es que en el mundo en el que yo vivo esas cosas no son reales cuando son totalmente reales, son muy prácticas, ¿no? La esposa, el esposo, desarrollando este entorno en el que Dios nos ha dado, nos ha creado, viviendo en el reino de Dios, ¿no? Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Segundo los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que es verdad que muchos ni siquiera han tenido visualmente el ejemplo de un matrimonio bíblico. Pero ahí tenemos el retrato en la Escritura y ya hemos sido dotados de una naturaleza que es capaz de obedecer a Dios. Así que eso es sumamente importante. Pero por el otro lado, tú mencionaste algo que es fantástico. Si es el reino de Dios, entonces la meta primaria en nuestros matrimonios es hacer las cosas como a Dios le agrada.
Y el mayor problema que encuentro cuando lidio con matrimonios es lograr que los cónyuges entiendan que su diseño, sus responsabilidades delante de Dios no están atadas al desempeño del cónyuge. Me explico. Que si Dios dice que el esposo debe ejercer el liderazgo, y si Dios dice que el esposo debe amar a la esposa con el mismo amor con que Cristo amó a la iglesia, en ningún lugar hay una letra pequeñita que diga siempre y cuando la esposa sea digna de ser amada. No. La esposa puede ser la mujer rencillosa de Proverbios, y si es su esposa, a él no le queda de otra que amarla. De igual modo, si la esposa, el rol dado por Dios es que respete a su esposo y se someta a él, no depende de cómo el esposo la trate. Pastor, es que usted no lo conoce. Es que yo no tengo que conocerlo. Yo lo que tengo que conocer es la escritura. Y quien tenía que conocerlo eras tú antes de meterte. Pero ya diste el paso. Así que ya lo que te queda es someterte y respetarlo. Pastor, es que él no es digno de respeto. ¿Saben qué? Puede ser que tengas razón, pero tú no lo respetas porque él sea digno. Tú lo respetas porque Dios es digno de ser obedecido y es Dios que te manda a respetarlo. Si Amén. cada pareja cristiana entendiera eso, solamente eso, sus matrimonios fueran diferentes. Porque solo con un cónyuge que se decida a hacer las cosas a la manera de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Y bueno, el matrimonio siempre, su propósito final es la gloria al Señor, ¿no? Dar la gloria al Señor, que es la parte de agradar al Señor haciendo y cumpliendo nuestros roles de responsabilidad delante del Señor. Obviamente que creo que dentro de esta pandemia no vamos a entrar todavía un poco a los problemas, pero detrás de esto, con nuestra naturaleza caída, hablando del servicio, ¿no? Del servir el uno al otro, creo que también es parte nuestra del egoísmo, ¿no? El que queremos ser servidos, el que a veces nos quedamos sentados y queremos que nos atiendan y a veces no queremos por ahí servir también, ¿no? Es parte de eso que en este tiempo debe haber habido muchos roces también, ¿no? En el tema del servicio, ¿no? Del esperar al esposo acostumbrado a llegar a su trabajo cansado de tantas horas de trabajo, de sentarse por ahí algunos y esperar que su esposa le sirva. Ahora ese esposo no pudo trabajar por mucho tiempo y ahora ¿qué hago? ¿Me quedo igual? ¿Me quedo sentado igual? Entonces es parte, ¿no? En ese sentido, como ahora hemos tenido que los roles ser complementarios, ¿no? Donde el esposo también pueda servir y apoyar a la esposa, aún si tiene niños pequeños también, que eso también demanda bastante. ¿No, Nacho? Yo recuerdo que cuando estábamos criando nuestras hijas, 3 hijas tuvimos y cuando nació la primogénita, decidimos que mi esposa trabajara solamente medio tiempo para que pudiera atenderla. El otro medio tiempo la cuidaba su madre. Sin embargo, a los 6 meses de edad, 6 meses, sin tener quejas contra la madre, porque lo hacía muy bien, fue una convicción tan grande que vino sobre nosotros. Es que somos nosotros que tenemos que criar a nuestros hijos, no es tu mamá ni nadie, somos nosotros. Así que nosotros decidimos que ella dejara el trabajo y se dedicara a levantar a sus hijas. Con mucha frecuencia, cuando ya teníamos a las 3, se encontraba con amigas del colegio, amigas de la universidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y cómo estás? ¿Y tú? Ah, yo trabajo en la corporación tal, yo tengo un trabajo tal. Y cuando le preguntaban a ella, ¿y tú? Ella nunca decía, yo no trabajo, yo estoy en mi casa. Ella decía, yo trabajo en mi casa con mis hijas. Y lo hacía a propósito. Y siempre les decía a las madres, no digan que ustedes no trabajan porque eso no es verdad. O sea, ustedes trabajan y muchísimo, posiblemente más que las que trabajan fuera. Lo único que trabajan en su casa. Así que nunca se avergüencen de decir, no, yo decidí quedarme en mi casa a hacer el trabajo más digno que Dios puede haberle dado a una mujer. Levantar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Así que cuando llegamos a la casa, perdona que te interrumpa, Ignacio, cuando llegamos a la casa,
jamás ningún hombre piense que él está muy cansado y que su esposa está descansadita, porque ella ha estado trabajando tanto como tú. Así que aquí llegan dos que están explotados y los dos tienen que ayudarse. Perdón, Ignacio. No, bueno, es justamente, ¿no?, lo que acababas de decir, ¿no? Y yo lo puedo ver en la vida diaria, en mi casa, ¿no? El hecho de tener 4 niños y hoy, por ejemplo, tener escuela por videollamadas y toda esta cuestión, es una locura. Y te digo, mi esposa quizá está viendo también, ¿no? Y está escuchando lo que estoy diciendo, pero ha sido bastante duro estos meses y poder verla a ella, por ejemplo, preparar todo un día antes para llegar nítido al día que tienen clases, deberes y todo eso, y un montón de trabajo, ¿no? Y poder en ese sentido aportar aquí en la casa ha sido bastante bueno, ¿no? Pero también pensando en otras personas que quizá no pueden hacer lo que yo estoy haciendo acá. Por ahí están pensando en el hecho de necesito hacer dinero porque necesito sustentar a mi familia, necesito eso que es lo más primordial, ¿no? El hecho de sustentar en la casa. Y bueno, ¿no? Gracias al Señor hemos podido todo este tiempo dependiendo en Él porque hemos estado ya muy cerca de decir, wow, tiramos todo esto, pero sabemos que, o sea, delante del Señor debemos terminarlo, nos comprometimos desde el principio y bueno, vamos a terminarlo bien. Así que fue muy bueno escuchar eso, ¿no? El hecho de que somos un complemento y vamos a trabajar juntos, no solo porque queremos agradarnos el uno al otro, sino que queremos agradar al Señor con todas las cosas que hacemos. ¿Y qué si es que hubiésemos tirado la toalla y hubiésemos dicho, ¿sabes qué? No, vamos a sacar. Todo eso no es de buen testimonio para todos los que nos conocen. Claro. Entonces, me ha hecho pensar en eso. Está muy bueno. Qué bueno. Ahora pensando un poquito en cómo lidiar con los niños dentro de la pandemia, ¿cómo tú podrías aconsejarnos, Marcos? Porque yo sé que tus niñas ya son grandes y pasaste esta pandemia, pero ellas ya fuera de casa. Entonces es otra situación, ¿no? ¿Cómo tú podrías un poco dar el consejo a los padres que todavía están en ese proceso ahora que estamos en pandemia? El día de ayer, el presidente de la República de aquí de Ecuador decretó 60 días más de estado de excepción. Así que estamos un poquito más avanzando en el proceso, que se sigue alargando esto. ¿Y ustedes siguen estando en época, los niños en época escolar o ya terminaron como acá? No, todavía están en escuela. Todavía está en tiempo. Un par de semanas más de escuela. Y los de la costa empezaron hace un mes más o menos, creo. Un poquito menos de un mes. Ok, tú mencionaste algo hace un rato que es muy importante entender. La principal fuente de dificultad interrelacional en el hogar. Y mira que son tantas las circunstancias que pueden producir dificultad. Pero tú lo tomas todas las diferentes circunstancias y siempre convergen en una. El egoísmo. El egoísmo. Entonces, a veces nosotros como padres es como que estamos desfasados. Nos metimos a padres, por decirlo de alguna manera, pero queremos seguir viviendo como si no fuéramos padres. Óyeme, la paternidad requiere sacrificios. Nuestros horarios, nuestras agendas son totalmente cambiadas desde el primer momento que viene un bebé a la familia. Y cuando se está criando en una situación como la que estamos ahora de pandemia, las cosas se han puesto más difíciles. Cualquiera pudiera pensar, no, menos difíciles porque los tenemos en la casa. Sí, pero ahora resulta que los padres tienen que convertirse en profesores. Los profesores ayudan, pero los padres tienen que estar con la tarea individual. Y si tú tienes 2 hijos, 3 hijos o 4, es como que, en un momento determinado. Entonces, lo principal es mentalizarnos que esta es una etapa temporal y Dios nos ha dado un privilegio de marcar positivamente a nuestros hijos.
Y eso a nosotros nos va a costar no solamente sudor, sino que posiblemente también lágrimas. Eso significa que nosotros vamos a tener que poner a un lado nuestros deseos de descanso, nuestros deseos de recreación, nuestros deseos de respirar un poco, y vamos a tener que dedicarnos a trabajar con los niños, recordando que son niños. Cuando uno llega a la casa cansado, uno quisiera que los niños estén despiertos para uno saludarlos, gozarlos, disfrutarlos y luego acostarlos y que se duerman de una vez. Pero resulta que los niños son juguetes que nos satisfacen. Son personitas. Personitas que tienen almas eternas y a los cuales nosotros estamos llamados a tratar de marcar con el glorioso evangelio a nuestro Señor. Así que debemos de dedicarle tiempo, aunque lleguemos y lo primero que hagamos sea bañarnos, a ver si nos refrescamos un poco o cambiamos, pero tenemos que mentalizarnos a que tenemos que dedicar tiempo. Las madres se pasan el día entero en eso. Los padres, cuando llegamos, tenemos que mentalizarnos que vamos a ayudarla. Y posiblemente la mejor ayuda que podamos darle es tomar a los niños para que ella tenga que hacer un tiempo de descanso, de respirar o de hacer otras cosas que tiene pendientes. Y nosotros debemos ser conscientes que en todo momento nosotros estamos o reflejando a Cristo o reflejándonos a nosotros mismos y nuestro pecado. Ahora, uno tiene también que tratar de ponerse en el lugar de los hijos. ¿Qué significa esto? Que no son adultos, que no piensan como nosotros, que no se deleitan en lo que nosotros nos deleitamos, que necesitan botar energías, brincar, saltar. Y nosotros tenemos que tratar de meternos en su mundo y evitar que nuestros hogares sean hogares aburridos, como hay muchos hogares. Pero ¿con qué gana llego yo a mi casa a brincar y a saltar? Bueno, mi hermano, o sea, tienes que tratar de ganar el corazón de tus hijos. ¿Sabes qué? Porque el momento de ganar el corazón de tus hijos es ahora. Y si tú ganas el corazón de tus hijos ahora, tú vas a tener el corazón de tus hijos cuando sean adolescentes. Pero la mayoría de los padres quieren tener el corazón de sus hijos cuando son adolescentes, pero cuando son niños no le dedican tiempo, ni le prestan atención, ni le dan importancia a lo que ellos le dan importancia. Eso es un tiempo vital. Y en cierto sentido, si nos ha tocado trabajar desde la casa y estar más tiempo en la casa, todo eso tiene sus implicaciones. Pero veamos una bendición para nuestros hijos, porque es para una bendición para nuestros hijos vernos más de lo que normalmente nos ven. Porque Dios los creó de una manera que ellos se deleitan en sus padres, que ellos quieren buscar la aprobación de sus padres, que ellos quieren compartir con sus padres. Y Dios le está concediendo ese privilegio. Así que debemos de ser intencionales mientras estamos en las casas en qué queremos lograr con nuestros niños, recordando que son niños, que debemos tratar de llegar a sus corazones a la manera en que ellos pueden recibir mejor nuestra enseñanza, nuestro ejemplo y nuestras instrucciones. Y eso va a demandar tiempo. Como decía alguien, a veces estamos más preocupados en nuestro trabajo que en nuestros niños, ¿no? Cuando nuestros niños son nuestro trabajo. Y ahí está la tremenda labor y responsabilidad que tenemos. Creo que el Señor aún en su gracia ha concedido que los hogares ahora puedan tener a los hijos en casa. Yo sé que muchos padres deben estar luchando con los pequeños en casa, pero la bendición de poder sentarnos con nuestros hijos, instruirlos, enseñarles, observar aún qué es lo que aprenden, qué es lo que están desarrollando en sus clases y demás, es la oportunidad de estar ahí, en primera escena con ellos, ¿no? Normalmente sabemos que cuando los chicos están en edad de escuela, edad de colegio, ellos salen o van a donde se encuentran y tienen su entorno, pero al estar aprendiendo en casa es una oportunidad que tenemos para nosotros también guiarlos, dirigirlos, y ahí es cuando tenemos que ser muy responsables, ¿no? En esa área. Yo sé que mucha gente lucha, muchas personas pueden estar luchando, ¿no? Con el hecho de ya no sé qué hacer. Bueno, hay que pedirle a Dios que nos dé gracia, que nos dé sabiduría, que nos dé creatividad para enseñar más. Exactamente, esa palabra es importante.
a los pequeños, ¿no? Hacia Cristo, para, como tú dices, ganar el corazón de nuestros pequeños para que cuando llegue la hora, en la adolescencia, ellos estén en sus procesos de cambio, pero su corazón esté con sus padres, que los amaron, que los instruyeron, ¿no? Ese Y desafío. Dios, como sabio que es, los hizo de tal manera que ellos tienen una inclinación natural hacia sus padres. Ellos quieren la aprobación de sus padres, ellos quieren ser como sus padres, ellos quieren imitarlos. Todo eso es una bendición para que nuestra enseñanza sea más influyente y poderosa que la de cualquier otra enseñanza en sus vidas, si nosotros lo hacemos bien. John Piper diría, no desperdicies tu paternidad. Sí, así es. Bueno, este tiempo ha sido de bendición personalmente para mí esta pandemia porque me ha llegado a pasar más tiempo con mi nena, la mayor, con Isabela, y eso lleva mucha bendición. La semana pasada escuchaba una maestra que ellos pasan a full también todo el día, elaborando ya trabajos, mandando videos, revisando trabajos hasta las 11 de la noche. Y ella me decía, maestra, ¿usted no puede estar más tiempo con nuestros hijos? O sea, es como que el papá en este tipo de pandemia no quieren pasar mucho tiempo acostumbrados a la escuela en que lo dejaban allí y no hay más tiempo para dejarlos, no, ya tiene que salir a tal hora. Y entonces como que esta pandemia para muchos padres ha sido tan fuerte en ese sentido de la paternidad, del hecho de que están sus hijos en casa, muchos de ellos han tenido que estar en casa y muchos de ellos aún han perdido el trabajo también. Ha sido muchos casos complicados en esta situación económica que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Parte del problema es eso mismo del egocentrismo. Los hijos para muchos son un proyecto. Ellos terminan el colegio, luego van a la universidad, luego hacen una maestría, luego hacen un doctorado, luego hacen una especialidad en aeronáutica espacial y ya cuando no saben más qué hacer, mira, tú sabes que sería bueno tener un hijo, como que es parte de la vida y hay que saber lo que es eso. Así no se funciona. Entonces cuando lo tienen y es como, bueno, ya sé lo que es, ya, quisiera como indicárselo a otro. No, es impresionante y penoso eso que tú dices, José Luis. Tú ves a los padres, y ocurre mucho entre los padres inconversos, desesperados buscando dónde poner a los hijos para quitárselos de arriba. Y eso es una pena, porque un verdadero padre no se los quiere quitar de arriba, los quiere tener arriba todo el tiempo. Una cosa es que se los quite de arriba porque hay tiempo donde necesita ser instruido en el colegio, en matemáticas, eso no hay problema. Pero otra cosa es que tus hijos te pesen. Y esa es parte del problema, que los hijos le pesan a los padres. Es como que, espérate, vamos a ponerlo en clase de tal cosa, porque cualquiera cree que quieren que ellos, ¿verdad?, reciban esa bendición de la clase. No es tanto eso. Es a ver si 2 horas puedo respirar de ellos. Eso es penoso. Eso es muy penoso. Sí. Tomando un poco, ¿no?, el tema de compartir con los hijos y volviendo a nuestro tema que estamos hablando del matrimonio, creo que este tiempo también ha dado la oportunidad o ha presentado la plataforma en la casa de poder hablar, ¿no?, o hablar más, por así decirlo, y buscar momentos donde podamos conversar y tener esa clase de conversaciones profundas. Normalmente en días normales, anteriormente, cuando teníamos esos días, tantas responsabilidades y tantas cosas que teníamos a la mano no nos daban la oportunidad de tener tiempo para conversar buenas conversaciones profundas, o nos hace más conscientes de saber que esas conversaciones no eran tan comunes. Ahora hay tantos proyectos para hacer, hay tantas lindas conversaciones, hay tantos momentos útiles donde podemos dialogar como pareja, como esposos y poder desafiarnos el uno al otro, más tiempo para orar, más tiempo para leer juntos, en cuestión de la comunión como matrimonio, ¿no? Este también podemos decirle una virtud, pero también es una dificultad en muchos matrimonios. Muchos esposos pueden mirar y decir, no, yo conozco a mi esposa al revés y al derecho, ¿no? Y tal vez no tener idea de qué es lo que le gusta, cuál es su té favorito, cuál es su postre favorito, ¿no? Y no tener, porque la comunicación no se encuentra, el filtro de la comunicación, el canal de la comunicación está cortado, ¿no? En cuanto a ese tema de la comunicación, ¿qué podrías decirnos, cuál consejo podrías darnos en cuanto a cómo fortalecer la comunicación en este tiempo, ¿no? Hay cosas difíciles que hay que tratar, hay cosas
muy buenas que podríamos tratarlas y desarrollarlas como matrimonio, pero cómo tratar estas dos áreas, el tema de la comunicación, las conversaciones duras o difíciles y las conversaciones gustosas donde podemos desafiarnos el uno al otro. Bueno, lo primero, déjame dar un paso atrás para llegar ahí. ¿Qué es un matrimonio ideal? Un matrimonio que ama a Dios y que se ama profundamente el uno al otro, ¿verdad? Ok. Pregunta, ¿puedo yo amar algo que no conozco? No. No se puede. ¿Y cómo conozco a mi cónyuge? Comunicándome. Primero a los Corintios, hablando de otro tema, no del matrimonio, sino de cómo Dios se nos dio a conocer. Dice, ¿quién conoce el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce lo que el hombre piensa, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie puede conocer a Dios, sino el espíritu que está en Dios. Pero él nos lo dio a conocer a nosotros. En otras palabras, nosotros conocemos a Dios porque él se dio a conocer. Bueno, de igual manera, si nosotros queremos que nuestras esposas nos conozcan y nuestras esposas quieren que nosotros las conozcamos, no es lo típico de estar tirando indirectas y haciendo acciones para que el otro deduzca. No, tenemos que ejercitarnos en hablar, en comunicarnos. Y una de las virtudes o una de las principales características de una buena comunicación es la transparencia. Transparencia viene de una palabra latina que significa ver a través de. Detrás de mí hay unas puertas con vidrio. Ese no es un vidrio transparente, es un vidrio martillado. Si mi esposa se parara ahí detrás, uno la puede ver, la silueta, pero uno no puede ver los detalles de su cara, porque no deja ver a través de totalmente. Bueno, una conversación transparente es una conversación donde yo hablo con toda franqueza, con toda apertura, lo que me gusta, lo que no me gusta, cuáles son mis metas, mis anhelos, qué yo espero, qué no espero. Cuando esposo y esposa empiezan a conversar cada uno de lo que espera y no espera, eso es una oportunidad para hacer la relación cada vez más estrechas, porque son como dos piezas de rompecabezas que van cada vez más encajando, hasta que encajan perfectamente como las piezas en un rompecabezas. Uno está mandando una pieza en un rompecabezas y ve una pieza y dice, esta es, y uno está seguro que esa es. Y cuando la entra, hay una esquinita, hay una cosita que no es esa. Bueno, lo ideal es que encajen perfectamente. Eso se logra a través de la comunicación, limando las asperezas, limando las aristas, y debe ser una comunicación conforme a los principios de la Escritura. Una comunicación veraz, hablar verdad cada uno con su prójimo, dice Efesios 4. Evitar la manipulación de la verdad, ser sincero, decir lo que hay en mi corazón, no solamente hablar de hechos, sino hablar de sentimientos, de pensamientos, de actitudes. Y en ese sentido, nosotros en sentido general, los hombres tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo. Digo en sentido general porque uno se puede encontrar una pareja que sea al revés. Y eso no es pecado ni nada, pero estamos hablando de generalmente las mujeres hablan más que los hombres. Las mujeres se reúnen, inmediatamente empiezan a hablar de lo que se sienten, de sus preocupaciones. Los hombres nos reunimos y inmediatamente empezamos a hablar de hechos. O de la política, de la situación de la pandemia, de cómo resolverlo. Pero es más difícil que hablemos de cómo nos sentimos en medio de la pandemia. Es más difícil que hablemos de nuestros temores. Entonces, uno tiene que ejercitarse en que su comunicación se dé a conocer al otro. Sí, mira, yo me siento triste. El machismo no permite a un hombre decir que se siente triste o que está preocupado porque están reduciendo personal y quizás pierda su trabajo. No, yo no voy a preocupar a mi familia con eso. No, preocúpala, porque si eso sucede, no te va a afectar a ti solo, le va a afectar a toda la familia. Por lo tanto, lo mejor es que todo el mundo lo sepa y que todos estemos orando por eso. Somos una familia y esposo y esposa somos uno. Pastor, es que hay cosas que si yo se lo digo, yo sé que ella se va a molestar o él se va a molestar. Mira, si se molesta por el contenido, con más razón tienes que hablarlo porque hay un problema. Asegúrate que no se moleste por la forma.
Porque si tú lo haces de una mala manera y se molesta, tú tienes culpabilidad. Por eso digo, dice él, aléjese de vosotros en ese mismo texto, toda gritería, toda maledicencia, toda amargura, todo enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que el día termine sin hablar las cosas que te molestaron. Estoy molesto, mi amor, yo creo que tú hiciste mal con esto, me ofendiste. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Ese es el secreto de abrir la posibilidad para que una relación se estreche, conocernos cada vez más. Los conflictos, hay que hablarlos. Hay personas que piensan que los conflictos se resuelven no mencionándolos. No, a mí no me gusta hablar con eso, porque eso siempre es un problema. ¿Pero qué es lo que es el problema? ¿Hablarlo o es un problema que es real? Bueno, un problema real. ¿Y usted cree que se va a eliminar porque no lo hables? Es que es un mal rato cuando uno lo habla así, pero es preferible pasar un mal rato hablándolo y llegar a una solución y quitar el problema real, a que no tengas el mal rato de hablarlo, pero tienes el mal rato cada vez que la situación se presenta. Algunos piensan que las cosas se arreglan con el tiempo, ¿no? Cuando simplemente se quedan ahí en pausa y después en otro momento puede explotar eso. Realmente es tratarlo, ¿no? Es hablarlo. Y todo con el tiempo, dejado sin nada hacer, todo se daña. Una casa cerrada, que no está gente circulando ni nada, se daña más rápido que una casa con gente viviendo adentro. ¿Por qué? Porque ahí no se está haciendo nada. Se deteriora más fácilmente. Hay que enfrentar las situaciones, hay que hablarlas con gracia, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué hace la sal? La sal da sabor y preserva de la corrupción. No hables con malas palabras, no hables con insultos, no hables gritando. Habla con sal, con sabor. Pero al mismo tiempo evita la corrupción. Entonces, habla con gracia. Ten un sentido de oportunidad de cuándo decir las cosas. La palabra dicha a su tiempo, cuán buena es a su tiempo, no fuera de tiempo. Tú ves a tu esposa molesta y tú quieres llamarle la atención por algo. No se la llame en este momento que está molesta. Bueno, pastor, pero es verdad, ella tiene que ser humilde. Todo eso es verdad, pero sé sabio. Deja que ella pase su enojo y después cuando esté lo más tranquila, amor, yo quiero decirte algo, no me lo tomes a mal mi vida, pero tengo que llamarte la atención por esto, en un tono tranquilo, en un tono pausado, en un tono amoroso. Tenemos que ejercitarnos para aprender. Todos tenemos que aprender a comunicarnos cada vez mejor. Pero tenemos todos los principios en la Escritura acerca de cómo debe ser la comunicación en el matrimonio. Claro, y que no se quede, ¿no? En ese cuadro de algunos deben estar escuchando y pensando, no, pero es que yo soy así, yo no, lo mío no es hablar, no, y romper esos esquemas, ¿no? Algunas cosas que nosotros asumimos que somos, pero que pueden cambiarse, como el evangelio, que lo cambia todo en nosotros. Ese mismo evangelio puede cambiar personas que son calladas, a personas que conversan, que abren sus labios, que proclaman la verdad. Lo vemos ahí en personas, ¿no? Como Moisés, que dice, pero yo no sé hablar, y termina siendo el vocero de Dios en tantas cosas. Sí. Como Pablo, como Pedro, ¿no? Personas que drásticamente cambiaron con el poder del evangelio. Lo mismo podemos verlo en el matrimonio, ¿no? En la conversación. El evangelio puede cambiar nuestra manera de tratar ciertos temas. A veces arrancamos con un tema muy sarcástico, o levantamos un tema, como tú dices, poniendo el dedo en la llaga, cuando sean nuestras palabras para edificación a los hermanos, ¿no? Que traigan bendición a aquellos que nos escuchan, aun cuando llamamos la atención. Alguien cuando recibe un reto y lo hace con amor, con gracia, esa persona va a decirte gracias. El sabio dice que ama la reprensión, ¿no? Pero también esa reprensión tiene que venir de labios que sean amorosos, cariñosos, sabios. Ese es un desafío que debemos practicar en ese tiempo, donde hemos tenido mucho tiempo para conversar. A veces podemos agotar ciertos temas, podemos llegar a cansar a la persona, ¿no es cierto?, con un solo tema, con un mismo tema. No es que la pandemia, es que mira cuántas cifras hay, es que mira lo que está pasando, en lugar de desafiarnos a decir, bueno, vamos a orar a tal horario, ¿verdad? Y vamos a hacer una lista de oración juntos. ¿Y cómo te fue en esta oración? Y estamos compartiendo esto, y estamos memorizando tal cosa, y comenzar a desafiarnos en esa comunicación, ¿no? Muchas de las veces, por no decir las cosas, vienen más problemas y dificultades. Y aún si pasa algo como eso, debe haber la confianza en un matrimonio para decir, amor, a mí me gustaría que habláramos menos de la pandemia y que habláramos más de otras cosas edificantes.
porque a veces como no me atrevo a decir porque se molesta, pero es que si nosotros no podemos hablar lo que pensamos con la persona que tenemos al lado, entonces, ¿qué tipo de relación es? Eso es importante. Y por el otro lado, lo que dijiste al principio, si hay alguien sobre la faz de la tierra que no le luce decir, pero es que yo no soy así, es al creyente. Porque la Biblia en ningún lugar nos pregunta cómo somos, más bien nos dice cómo debemos ser. A mí, yo me temo que queriendo hacer entendible el evangelio, lo hemos reducido tanto que lo hemos limitado a la salvación de la condenación de nuestros pecados. Punto. Es mucho más que eso. El Señor no solamente nos salvó de la condenación de nuestros pecados, el Señor nos libró del poder del pecado en nuestras vidas. Y aún dicho de otra manera, el Señor nos libró de la esclavitud a nuestra propia personalidad. No, pero que yo soy así. Y a veces uno ya creyentes, como que ese es el argumento más fuerte. Se parece a los argumentos de los niños. No, mi amor, no vamos a ir. Pero yo quiero. Sí, mi amor, pero que no. Pero es que yo quiero. Para ellos eso es el argumento. Eso es el argumento de, pero ¿y si yo quiero? Pero ya entonces. A veces nosotros los adultos, yo no soy así. Pero es que yo no soy así. Sí, está bien, tú no eres así. Pero entonces vamos a empezar a hacer de otra manera. Vamos a empezar a hacer así. Porque hemos sido capacitados por Dios para ser los esposos y las esposas que Dios ha diseñado dentro de nuestras personalidades. Querido Marcos, tú mencionaste una palabra y eso va a traer una pregunta y vamos a ir entrando al tema que queremos abordar un poquito más y veamos si el tiempo nos ayuda un poquito más. Es el conflicto. Tú mencionaste un poco el tema del conflicto. Aquí vendrá una pregunta, ¿no? ¿Qué es el conflicto y de dónde viene el conflicto? ¿Cómo tú lo podrías decir? ¿Qué es el conflicto y de dónde surge o viene el conflicto? Ok, déjame empezar diciendo qué no es. Ok. Para muchos, y los latinos somos muy así, tenemos una ecuación no escrita. Diferencia de criterios igual a conflicto. No necesariamente. No necesariamente. El conflicto surge cuando nosotros reaccionamos de una manera negativa a la opinión, actuación o forma de ser del otro. Y entonces ocurre un choque, ocurre lo que la Biblia llama pleitos, disensiones. Una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar es entender la diferencia entre lo conceptual y lo personal. Sin embargo, para los latinos, damos un salto de lo conceptual a lo personal así, imperceptible. Y hacemos un conflicto de lo que no lo es. Ejemplo. El esposo llega a la casa con una idea brillante de negocio. Y cuando se le explica a la esposa le pone 17 pero. No, mi amor, pero esto, pero aquello, pero lo otro, pero... Reacción del esposo. Tú ves el problema, por eso que yo no te digo nada, porque es que tú no me apoyas. Wow. Espérate. Saltó inmediatamente de lo conceptual a lo personal. ¿Y qué tú querías que yo te dijera? O sea, en otra palabra, para ti apoyo que yo te diga, sí, mi amor. ¿Y qué tú, o sea, ok, qué hago si yo lo que tú me estás diciendo lo veo diferente? ¿Qué hago? ¿Me quedo callada? No, yo no quiero que tú te quedes callada. Sí, pero tampoco quiere que te digan lo que piensen. Bueno, pero es que a ti no te gusta apoyarme. Mi amor, no hagas un conflicto o algo personal de lo que no lo es. Vamos a seguir discutiendo en el plano conceptual. Eso pasa aún entre amigos de fútbol, de diferentes clubes. Van a ver un juego de fútbol y salen enemigos del juego. ¿Y qué fue lo que pasó? Una jugada que empezaron a discutir y ellos también empezaron a discutir entre ellos. Y lo fácil que es de lo conceptual, de quien tiene razón, decir, pero tú si eres bruto, tú no viste tal cosa. Eso para nosotros es facilísimo. Ya convertimos lo conceptual en personal. Esto no es un asunto de bruto ni de no bruto. Yo lo vi de una manera, tú lo viste de otra. ¿Cuál es el problema?
Ah, no, lo que pasa es que tú lo viste así porque como tú eres de ese equipo. No necesariamente. Entonces hay principios para uno evitar los conflictos. Alguien me decía, una pareja con la que lidié y muchas dificultades, pastor, ¿cuál es la técnica para...? Y yo decía, mira, en primer lugar, nosotros no evitamos los conflictos con una técnica. Nosotros evitamos los conflictos con el desarrollo de un carácter. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Mientras Claro. más crecemos a la imagen de Jesucristo, menos conflictivos vamos a ser. Por ejemplo, ¿qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, Quita la ira. mas la palabra áspera hace subir el furor. Nosotros conocemos ese versículo y se lo podemos predicar a otros, pero cuando nosotros nos hablan mal, nosotros no nos recordamos del versículo y nosotros respondemos peor. Me hablaste mal, ¡pah! Inmediatamente te tiro y me cuadro dispuesto ya a la pelea. Pero los versículos no son para que lo memoricemos solamente, para que lo practiquemos. O un versículo que en estos días alguien me dañó la ilustración y doy gloria a Dios que me la dañó. Me van a entender por qué. Porque yo decía, ya no lo puedo decir, por eso digo que me la dañó, que yo no he encontrado a nadie que tenga como versículo favorito el versículo de Proverbios que dice, honra es del hombre pasar por alto la ofensa. Y en un grupo que dije, una persona levantó la mano y dice, ese es su versículo, sí, pastor, ese es mi versículo favorito. Yo digo, me dañaste la ilustración, pero gloria a Dios que ese es tu versículo favorito, porque yo no había encontrado a nadie. Porque los versículos favoritos de nosotros son, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo eso está bien, o sea, son promesas. Pero siempre nosotros elegimos como versículo favorito aquellas promesas que están centradas en los beneficios que recibimos del Evangelio. Pero esos versículos que nos animan a cambiar, que nos animan a parecernos más a Cristo, esos son más difíciles de tenerlo como versículo favorito. Imagínense ese, honra es del hombre pasar por alto la ofensa. A veces aún personas que no son nada conflictivas, personas que son sumamente pacíficas, cuando uno las oye hablar, dicen, yo soy tranquilo, yo no me meto con nadie, yo no tengo problema con nadie, pero que no me busquen, que me encuentran. Entonces tú dices, bueno, ahí lo dañaste, también que iba. Es como, eres así por personalidad, aunque bueno, gracias de Dios. Pero si tú dices eso, entonces no tiene ningún mérito. Al contrario, debe decir, no, y yo soy así porque yo he entendido que yo no soy el importante aquí, que el importante es Dios. Así que cuando alguien me ofende, en lugar de yo enfocarme en mí mismo porque ofendió a esta gran pieza y yo no puedo permitir eso, yo me concentro en Dios y digo, uy, esa persona está mal porque está pecando contra mí y se está poniendo en una situación de fragilidad delante de Dios. Y me preocupo más bien por la persona que por mí. Un enfoque totalmente diferente, pero es un enfoque centrado en Dios. Todo ese tipo de respuestas hablan de un carácter como el de Cristo, que debe ser desarrollado conforme a todos los versículos que nosotros tenemos en las Escrituras. No paguéis mal por mal, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien del mal. Pero es que me habló malísimo. Ok, ¿y tú crees que se resuelve tú hablándole malísimo también? No, yo sé que no, pero eso es lo que yo quería hacer. Bueno, yo te entiendo, porque a mí me ha pasado. Pero tenemos que desarrollar el carácter de Cristo y es lo que nos va a permitir no convertir en conflicto las diferencias de criterio, las diferencias de opinión o la diferencia de concepto. Y creo que esta pandemia nos ha ayudado mucho a desarrollar más el carácter de Cristo, ¿no? Dentro de cada situaciones complejas y entrando un poco al tema de también de los problemas, los conflictos que hayan surgido o están surgiendo o se están desarrollando en el matrimonio. ¿Cómo tú podrías ir dando esa respuesta bíblica, ¿no? Cuando puede haber una crisis económica en la familia, ahora en la pandemia, donde el esposo perdió el trabajo, o si los dos trabajaban y los dos perdieron el trabajo y tienen hijos. ¿Cómo podríamos ir en ese sentido, dándoles una esperanza o cómo podemos ir desarrollando esto, ¿no? Porque hay muchos Bueno, casos, ¿no? sí.
por un lado, nosotros debemos de, es la forma en que se muestra la madurez de un cristiano. Cuando el cristiano en su vida diaria, en la mayoría de las ocasiones, vive por principios, no por circunstancias. ¿Qué significa eso? Que a la hora de actuar, de decidir o de reaccionar, yo lo hago a través de los principios, no a través de las circunstancias. Ok. Estoy irascible, estoy irritable, le hablo mal a mi esposa muy fácil. Ajá, ¿por qué? Porque perdí mi empleo. Bueno, tú estás viviendo por circunstancias, no por principios. Porque el principio te dice cómo tú debes tratar a tu esposa. Y eso debes hacerlo teniendo empleo y no teniendo empleo. O sea, las circunstancias no deben cambiar tu carácter. Cuando nuestro carácter cambia, cuando nosotros pecamos porque las circunstancias no son como lo que queremos, nosotros lo que mostramos es que nuestra fe en el Señor y nuestra confianza en el Señor es solamente algo de palabra, de boca, que no es una realidad. Porque nosotros no estamos felices solamente cuando las cosas salen como nosotros queremos. Nosotros estamos felices porque entendemos que Dios es nuestro principal tesoro y que no importa si tenemos o no tenemos, Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. Y nosotros confiamos en sus promesas. Así que sí, algunos van a perder el trabajo, pero eso nosotros podemos usarlo como una oportunidad para que nuestro pecado salga y nuestras relaciones se agrieten, o nosotros podemos usarlo como una oportunidad para acercarnos más al Señor y para confiar más en Él. Y por lo tanto, para que nuestra relación sea más estrecha. Oramos juntos, clamamos juntos, expresamos juntos nuestra necesidad al Señor y involucramos a nuestros hijos para que ellos no se acostumbren a que todo lo tienen. Mi hijo, mira, a ti te gusta mucho tal comida, pero esa comida cuesta más que esta. Pero nosotros tenemos 3 días comiendo lo mismo. Sí, mi amor, pero ¿y cuántos años tú tienes comiendo lo que tú querías? Entonces, ¿por qué miramos 3 días y no miramos los años que tenemos? Qué bueno. ¿Sabes qué? La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y a nosotros nunca nos ha faltado. Ah, pero yo quería carne. Bueno, yo también, pero ahora lo que hay es pan. Carne en los dientes. Exacto. Entonces es como un momento de uno aprovecharlo también en circunstancias difíciles para acercarse más al Señor, para depender más al Señor. Total, aprendemos más en la necesidad que en la prosperidad. Por eso alguien dijo, la necesidad mató a sus miles y la prosperidad a sus 10,000. Parafraseando la canción de las mujeres con la victoria de David sobre Goliat. Uno aprende muchísimo y no solo eso. Dios utiliza los momentos de necesidad para manifestarnos su amor de una manera que en los momentos de prosperidad nosotros no la percibimos. Aún podemos pensar en los tiempos de necesidad, la gratitud brota más profundamente del corazón, ¿no? En cada comida que uno puede probar, en cada cosa que estamos juntos y podemos compartir y decir, mira, vamos a partir esto y vamos a compartirlo juntos, cada bocado de pan, brota, ¿no? Creo que el Señor usa esos momentos de prueba y la necesidad para llevarnos a tener un corazón agradecido, como David cuando clama de lo profundo, ¿no? Al Señor. Y en muchos de esos casos él estaba pasando grandes pruebas, necesidades muy grandes, y él expresaba su corazón con esas oraciones, ¿no? De la misma manera como matrimonios, el buscar esos momentos, esas situaciones para compartir juntos esta gratitud a Dios. Estamos juntos, Dios nos ha tenido hasta aquí, hasta ahora, nos ha guardado, nos ha dado aunque sea este pan que está aquí frente a nosotros, y dar gracias, ¿no? Promover esa gratitud que siempre, mejor dicho, la palabra mismo lo repite varias veces, ¿no? Dad gracias en todo tiempo. Mejor es un bocado en paz que abundancia de alimentos donde hay turbación. Además, la mayoría de nosotros no ha pasado por las circunstancias de levantarse y cuando abre los ojos en la mañana decir, uy, ¿y qué yo voy a comer hoy? La mayoría no ha pasado por eso, porque uno sabe que hay comida.
Cuando Dios pone a uno en una situación como esa y uno empieza a sopesar las alternativas y no sabe lo que va a hacer, y uno recibe una llamada, o sea, aparece un hermano con comida porque, mira, el Señor me puso en el corazón traerte esto. Es como que, Señor, es que de verdad tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Son oportunidades. Yo miro hacia atrás en mi vida y puedo recordar épocas. Yo puedo decir, como decía el apóstol Pablo, sé tener abundancia y sé tener escasez. He estado en ambos lados. Cuando hablo de abundancia, no es riqueza, pero sí abundancia, más de lo necesario. He estado en ambos lados y recuerdo de verdad la mano de Dios haciendo cosas conmigo, algunas de las cuales todavía ni siquiera yo, años, y ni siquiera me enteré quién fue que lo hizo. Llegar a mi casa en un momento donde tenía 3 niñas estrechos económicamente, la menor era muy alérgica y tenía que beber una fórmula especial que era más cara. Y llegar a mi casa y encontrar en la marquesina una funda negra, y cuando me salgo del carro para quitarla del medio para poderme parquear, eran como 3 o 4 latas de esa leche. Y hasta el día de hoy yo no tengo ni la menor idea de quién fue que la llevó. O mi esposa decirme, amor, tú necesitas camisa, las camisas tuyas ya se ven transparentes. Y yo decirle, sí, mi amor, pero no hay para camisas. ¿Qué tú quieres que haga? Dice ella, no, está bien, vamos a orar. Y poco tiempo después llegar a un ensayo y alguien acercarse y darme una funda. ¿Qué es eso? Mira, Marco, te traje eso. Es un par de camisas. Ajá, ay, qué bueno, gracias. Terminar el ensayo y cuando llego a mi casa y abro, no era un par, eran 10. Algunas nuevas que nunca se habían puesto y las otras en perfecto estado, quizás con solamente haberse puesto 1 o 2 veces, de marcas que aún en abundancia yo no compraría porque yo voy a comprar una camisa tan cara. ¿Y qué pasó? Cuando le pregunto, pero fulano, ¿y qué fue? Me dice, oh, las tenía ahí hace tiempo esperando adelgazar, pero ya tengo como 2 años en eso y no adelgazo. Dije, no, ya no voy a tener eso. Y pensé en ti, pensé que te iban a servir. Digo yo, Señor, ¿Y tu talla? no hay para camisa, me mandaste 10. Que si yo tuviera el dinero, no fueran de esa calidad. Entonces así se multiplica y se multiplica. Son etapas donde son oportunidades. La necesidad es una oportunidad para Dios manifestar su amor de una manera que nosotros lo percibamos, porque su amor siempre es manifiesto. Pero en la abundancia nos acostumbramos. Acordándome de camisas, esta camisa me regaló Tony Flaquera, ahorita que me acuerdo, cuando estuve en ¡Ah! Dominicana. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Excelente. Sí, y bueno, el Señor es bueno, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer, ¿no? En un caso dentro de estos problemas. Yo escuchaba, no sé si Nacho, tú nos puedes compartir un poquito de la temática de la violencia intrafamiliar, un poquito de estadísticas, datos que escuchaste en lo que es la provincia de Pichincha, donde está la capital Quito, y que después detrás de eso escuchar un poco a Nacho, ¿cómo podemos actuar si llegamos a tener conocimiento de estos casos? Eh, ¿qué hacer, no es cierto? No sé, Nacho, un poquito, dinos un poco y de ahí entrando esta temática de la violencia intrafamiliar, el consejo que tú nos podrías dar de si escuchamos, qué hacer, cómo actuar, a dónde debemos acudir, todo eso, ¿no? Y algo que escuchaba, bueno, en las primeras 3 semanas de la cuarentena, ¿no? Hubo alrededor de 1.695 casos de violencia que fueron reportados y había más o menos como alrededor de 250 llamadas diarias en todo lo que ha sido esta pandemia. Así que en nuestra área ha sido bastante elevado el tema de la violencia, ¿no? Al punto de que las autoridades mismas han hecho campañas para poder contrarrestar estas cosas, ¿no? Y preocupante también, ¿no? En el hecho de pensar cómo poder ayudar, ¿no? Obviamente, como gobierno centralizado en el área donde vivimos, bueno, ellos han tomado decisiones drásticas en el hecho de animar a las personas que si están en contacto con eso puedan denunciar para que de esa manera se pueda contrarrestar
la violencia, ¿no? Pero aún puede tocar eso también a nosotros, ¿no? Como creyentes, es llegar a ese punto, ¿no? Puede ser que por ahí yo profeso ser creyente, pero cuando situaciones llegan y me puedo volver también en ese sentido, ¿no? Entonces, pensar tanto en eso como en nuestro medio como creyentes también, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar o cómo podríamos ser de ayuda para estas personas? Tanto para mujeres como para niños también, porque es todo un solo grupo. Bueno, en primer lugar, la mayor ayuda, la mayor, no la única, la mayor ayuda que uno puede dar como creyente es el evangelio. Porque es precisamente el evangelio lo que va a librar a los que ejercen violencia de su egocentrismo. Porque el que ejerce violencia, su principal problema es el ego, o podríamos también decir que su principal problema es la idolatría. Porque tiene estatuas en su casa. No, 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 no. Es que él es su propio Dios. Es tan importante y tan central en la vida humana que no puede aceptar que las cosas se hagan diferentes a como él dice, que no le permite a nadie que haga las cosas diferentes en medio de su familia. Entonces, esos son generalmente concepciones pecaminosas, machistas. Yo sé que puede darse una violencia por parte de la mujer también, pero son las menos. Y el evangelio es lo primero. Pero lo segundo es también siendo uno receptores y facilitadores para canalizar cualquier tipo de denuncia y también de ayudar a las partes afectadas. Nosotros creemos que el matrimonio es indivisible. Sin embargo, no creemos que cuando hay peligro de vida, la esposa, aún sea cristiana, está obligada a permanecer. No. Una cosa es violencia verbal, lo cual es inaceptable, pero aún así, la violencia física escala un peldaño más. Y uno tiene que tener mucho cuidado de decirle a una mujer o a una creyente cuyo esposo la maltrata: no, mi hermana, trátalo con respeto, pero tú tienes que quedarte ahí, porque puede ocurrir una desgracia. Y nosotros tenemos en las escrituras ejemplos de cuando la vida está en juego, hay ciertas cosas de la ley que se violentan. Nosotros tenemos el caso de David cuando iba huyendo junto con sus hombres de Saúl, que pasó por donde el sacerdote Abiatar, muriéndose de hambre. ¿Tú tienes algo ahí? Los panes de la proposición de la semana anterior, que no son para que lo coma nadie. Esto es lo único que hay, dámelos. Y quien luego usa ese ejemplo no es un siervo del Nuevo Testamento, es el mismo Señor Jesucristo, que lo menciona para decir que la preservación de vida está por encima de cualquier otra cosa. Las parteras hebreas, y esto yo sé que voy a decir es un poquito más cuestionable para algunos, pero las parteras hebreas dijeron mentira con tal de salvar a los niños. Uno puede meterse ahí en una parte ética. Yo no me quiero meter ahora de si es correcto o no, pero yo lo que sí estoy seguro que fue correcto salvar a los niños. Es correcto salvar a los niños. A veces nosotros podemos ser muy cuadrados, sin rebajar las normas, pero yo a veces me he quedado pensando, hoy no sé por qué, mientras me bañaba pensaba en eso. No sé por qué, pero ahora que salió, si uno va a llevar a toda su, y él me va a entender mucho, porque tú instruyes a fútbol, ¿verdad? Ok, me va a entender. Yo me quedé pensando, ok, pregunta, vamos a ser literales. Cuando tú estás jugando y tú haces una mague, ¿eso no es un engaño? Claro. Ay, pero entonces, ¿cómo se justifica el engaño? ¿Me estás entendiendo? O sea, que nosotros a veces podemos, si lo vamos a llevar, ¿es una mentira? ¿Sí, una mentira? No, pero pastor, eso es jugando. Está bien. Pero yo quise que tú creyeras algo que no era la verdad.
Señores, pero por favor, eso es parte del juego. Entonces uno tiene que tener cuidado de no cuadrarse. No, la mentira siempre es inaceptable. Y hermanos, yo no estoy aquí ahora banalizando la mentira. Lo que yo estoy diciendo es que de verdad yo no me atrevo a afirmar que si yo estoy en el tiempo de Hitler y tengo judíos y los nazis escondidos, y los nazis vienen y me preguntan, ¿tú tienes? Y yo le digo, no. Después, ay, Señor, perdóname que pequé. Ajá, que yo debe decir, sí, yo te lo debo decir, pero tengo, pues no puedo mentir. Y lo matan. Yo de verdad, yo no, o sea, no, hay cosas que tienen rangos. Entonces, sí, el matrimonio es indivisible. Por eso siempre he dicho que yo veo en las escrituras 3 causas de separación matrimonial aprobadas. Adulterio, no significa que tiene que haber, pero aprobadas. Adulterio, un inconverso casado con un creyente le dice, yo no quiero vivir contigo porque yo no quiero estar casado con un evangélico. Dice, bueno, pues déjalo. Y la tercera es peligro de vida. Peligro de vida. O sea, nosotros no podemos ser insensibles. Si tu esposo ya te golpeó, ¿qué vamos a esperar? Bueno, pero, ok, déjame ver, pero ¿qué tanto te golpeó? Pero, bueno, pero mira, después de todo no te partió ningún hueso. O sea, que no se puede decir que tu vida está en peligro. Ajá. ¿Y cómo nosotros sabemos si la próxima, qué vamos a esperar? ¿Que sea en grado? ¿La próxima le falta la nariz? Ah, bueno, mira, ahí sí se puede pensar. No, es como que espérate. Hay que proteger a esa mujer. Y lo mismo sucede con los hijos. Lo mismo sucede con los hijos. Yo no estaría dispuesto en una situación de maltrato físico, no de disciplina, porque esa es otra, que entonces el mundo llama maltrato lo que es disciplina bíblica. Pero un hermano que en un momento de ira le dio una disciplina física a un hijo suyo y le rompió un brazo, lo amarró de que se... Yo no estoy en contra de denunciarlo. Bueno, porque es un delito. O si nosotros sabemos que un hermano robó, ¿estamos en contra de denunciarlo? Tiene que afrontar la consecuencia de su... O sea, hay ciertas leyes que están ahí que nosotros no podemos apoyar. Tú te arrepentiste, yo voy a estar contigo, te voy a ayudar y te voy a visitar la cárcel, pero no puedo hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de seguir predicando el evangelio, porque el evangelio es lo que transforma el machismo, transforma la violencia, el violento en un pacificador. Por un lado. Y por el otro lado, tenemos que ser sensibles para proteger y ayudar a todos aquellos que son objeto de violencia. O sea, la iglesia debiera ser un refugio para gente abusada. Que encuentren allí apoyo de todo tipo. El Señor andaba, ¿no?, con gente que era abusada de todo tipo, ¿no? Socialmente, en el caso de los que eran leprosos, ¿no? Alejados de una ciudad y todo, y el Señor se acercaba, los tocaba, los abrazaba, los curaba, ¿no? De una mujer que tenía mala reputación, y el Señor estaba para estar con esa mujer. De los publicanos, que claro, eran mal vistos porque el negociado que hacían detrás, ¿no? Cobrando aún los impuestos de más a su propio pueblo, no siendo judíos de ellos mismos. Pero el Señor estaba ahí en la casa de ellos, ¿no? Y a veces la iglesia capaz podemos pensar como que no mancharnos las manos, ¿no? De algunas cosas, ¿no? Judas dice, rescátalos del fuego, ¿no? Aunque sí no manches tus vestiduras, ¿no? Sí. Pero qué importante, ¿no? Aún en este momento de pandemia, cuántas personas ahora que están viendo, nos están escuchando, están pasando distintos problemas que en nuestra idiosincrasia no hablan, no hablan, es difícil que expresen, es difícil que puedan decir, así que queremos dejar este anuncio también aprovechando esto, ¿no?, que hemos escuchado. Si ustedes están pasando algún tipo de violencia verbal, física, cualquier otro grado, avísennos, nosotros estamos para ayudarles y como decía nuestro hermano Pastor Marcos, es el evangelio prioritario, pero detrás de eso es la vida de esa persona, sea una mujer, sea un niño, sea una niña, y qué importante, ¿no?, es
enseñar lo que nuestro Señor Jesucristo Sí. enseñó y nos ha dado, ¿no? Qué hermoso tiempo. Gracias, mis queridos hermanos, por este tiempo. Cerrando, últimas palabras, mi querido Pastor Marcos, que nos puedas decir, y estamos ya terminando este tiempo. Bueno, mis hermanos, nosotros a veces elegimos, consciente o inconscientemente, tener vidas infelices, porque creemos que la felicidad consiste en lograr lo que deseamos. Pero la verdad es que en las Escrituras nosotros vemos que la verdadera felicidad está en lograr lo que debemos hacer. Nosotros tenemos una hermosa, un hermoso privilegio. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos sus promesas. Nosotros podemos y debemos tener familias y matrimonios que sean deleitosos. Yo sé que la pandemia ha traído conflictos, pero yo creo que es un tiempo provechoso, aunque haya traído conflictos, porque si trajo conflictos, eso es una señal de que debemos de trabajar en nuestros matrimonios. Los matrimonios no están diseñados para que sean conflictivos, sino para que sean deleitosos. Y si no lo es, no es por culpa del otro, es por culpa mía. Yo no puedo cambiar al otro. Ojalá todo el mundo fuera consciente de eso. Yo no puedo cambiar al otro. El otro solamente lo puede cambiar el Espíritu Santo. Pero yo sí puedo cambiar yo. Y si yo empiezo a cambiar, a ser el hombre que Dios modela en su palabra, a ser la mujer que Dios modela en su palabra, aunque el otro no cambie, ya va a empezar a haber un cambio. Y en muchas ocasiones, la evidencia de una obra de gracia es tan fuerte que se resulta irresistible para el cónyuge y termina rindiéndose ante la evidencia de una vida transformada por el poder de Dios. Así que hagamos de nuestros hogares lugares donde es deleitoso estar. Lo natural, lo que es conforme al diseño de Dios, es que tú estés contento de que ahora has podido pasar por esta pandemia mucho más tiempo con tu esposa que antes. Ay, no, mi madre, yo estoy loco por irme a trabajar ya. O a veces esposa, ay, pero es un lío tenerlo aquí en la casa. De verdad, yo puedo entender algunos aspectos estratégicos, puedo entenderlo. Pero mucho cuidadito si eso no es una expresión que manifiesta que ustedes no tienen una relación buena. Porque debe ser un deleite tener a tu esposo ahí. Yo he estado feliz con nosotros los dos aquí. En esta ocasión no pude hacerlo. Terminé la reunión de pastores e inmediatamente tuve que conectar. Pero a veces termino 5 minutos antes y yo yo termino y bajo a ver, dime cómo te ha ido. Bajo a darle un beso, bajo a preguntarle cómo va, todo lo que sea, ok, a beber agua, voy al baño y vuelvo y ok, a la próxima reunión. Cuando yo estoy en la oficina, yo una tras otra. Pero aquí la tengo aquí, bajo a hablar, a compartir un poquito. Y es un deleite saber que ella está ahí todo el tiempo. Si ustedes me dan a elegir entre que ella trabaje afuera o que trabaje aquí, para mí feliz que trabaje aquí. Porque debe ser un deleite el compartir uno con el otro. Primero, se supone que alguna vez lo fue. Porque cuando uno está de novios, uno quiere estar todo el tiempo con la persona amada. O solamente a mí me pasaba, es una pregunta retórica, yo sé la respuesta, pero solamente a mí me pasaba que llegaba a casa de la novia tardísimo y llegaba y me ponía a hablar por teléfono con ella. Y los padres decían, pero tú no vienes de allá, ¿y qué es lo que tú tanto hablas? Ah, porque cuando uno quiere perder oportunidad. Pero uno tiene limitaciones, no vive junto. La expresión de amor es limitada. Ahora resulta que tenemos a nuestra esposa, ya nos pertenecemos el uno al otro, no tenemos limitaciones y ahora nos molesta estar con ellas. Algo está mal. Algo se ha perdido en el camino. No permitamos que se pierdan en el camino. Al contrario, cultivemos una relación cada vez mejor, una relación cada vez más estrecha, una relación cada vez más deleitosa. Hermanos, yo reitero lo que dije hace un rato. Lo que más se parece al cielo aquí en la tierra es un buen matrimonio. Y eso no depende
de la suerte, de las circunstancias. Eso depende de los que están casados, que cultivemos intencionalmente un matrimonio de ese tipo. Teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, claro que se puede. Amén, gloria a Dios por eso. Palabras finales, mi querido Robertito, y después Nacho. Bueno, creo que lo compartido ya por el pastor Marcos ha sido una tremenda bendición. Para mí sería también desafiarnos, ¿no? Tanto aquellos matrimonios que están en Cristo, que son de Cristo, a ver a Cristo y mirar a Cristo, a ser esa parábola viviente del amor y la relación que hay entre Cristo y su iglesia, y cómo debemos reflejar eso, ¿no? También yo quisiera tomar aquellos matrimonios que por ahí están escuchando esto y dicen, no estoy entendiendo mucho de lo que están hablando, a que miren el Evangelio, a que sepan que la obra que hizo Cristo en aquella cruz de transformar a todo aquel que viene a Él por la fe es una obra que cubre todas las cosas, todos los ámbitos de la vida del creyente, su hogar, su matrimonio, su familia, y puede transformar nuestras almas de muerte eterna a vida eterna, pero también transformar nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra manera de ver las cosas. Así que creo que aquí también está el tremendo desafío de saber que el Evangelio no es solo aquello que inicia en la vida del creyente, sino que es aquello que permanece y que muestra vida espiritual, ¿no? También quisiera, como lo compartiste tú, José Luis, llamar a aquellos que están escuchando esto y que notan que hay violencia, notan que hay abuso, notan que hay dentro de casa esta clase de, o saben de alguien, a no quedarte callado en ningún sentido. Yo sé que muchas de las veces los estados, los países pueden tener ciertos departamentos que ayudan en temas familiares, pero déjame decirte que el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio puede hacer mucho más que solamente ayudarte o mediar un tema ahí de tu relación, en tu matrimonio. El Evangelio puede restaurar y transformar, y el Evangelio tiene grandes consejos y verdades para transformar tu vida. Así que no te quedes callado, no guardes esto como a todos les pasa, porque esto no debe ser así, esto no debe ser común en medio nuestro, y hay solución para eso. Así que la página está aquí abierta, estamos dispuestos a poder charlar, estamos dispuestos a poder hablar por teléfono. Hablemos de esto, ¿sí? No solo en el cuadro de la violencia dentro del hogar, todo tipo de abusos, todo tipo de violencia debe ser restringida, debe ser tratada, debe ser sacada a la luz, debe ser conversada, ¿no? Debemos buscar solución para eso. No podemos quedarnos callados con esto y años después decir, sí, bueno, a mí me pasó. No, ahora puedes encontrar la solución. Así que quiero animarte con eso también, y que sepan que en este tiempo que Dios nos ha concedido estar de esta manera, podemos aprender tantas cosas del otro que vale la pena dedicar tiempo a considerar qué cosas nuevas puedo conversar con mi cónyuge, qué proyectos nuevos vamos a hacer en casa, a qué nos desafiamos en este año con esta clase de situaciones en las que nos encontramos ahora, y a orar por aquellas cosas, ¿no? A edificarnos unos a otros en este aspecto. Así que bueno, eso es lo que puedo decirte también a ti que nos escuchas en esta noche. Espero animarte con eso también, y qué bendición haber compartido con ustedes, mis hermanos. De igual manera, ha sido de gran bendición poder estar con ustedes en esta tarde compartiendo. Algo que sí me gustaría leer, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, que dice, por no estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Con muchos desafíos, ¿no? En esta tarde, el hecho de escuchar, ¿no? de la comunicación, el ejercicio de la comunicación, el hecho de poder escuchar también, de volver al Evangelio, de entender el Evangelio, de lo que se trata el Evangelio, ¿no? Y cómo este Evangelio puede transformar nuestras vidas para que nosotros podamos ser ese modelo que Dios quiere para las demás personas que nos rodean, ¿no? Otra vez, ¿no? Hacer el llamado, ¿no? Para cada una de estas personas que nos escuchan, que nos conocen, si hay alguna manera de poder ayudar, por favor, que nos lo hagan saber. Nosotros estamos dispuestos en hacer lo que sea para poder ayudar, ¿no? Y como decía Marcos, lo más importante del Evangelio, ¿no? Cuando tiene que ver el tema de violencia, ¿no? El Evangelio es el único que puede cambiarnos, es el único que puede transformarnos, y
y aún para nosotros, ¿no? Desde que empezó la cuarentena y todo este encierro, ¿no? Yo decía, tenemos que volver al Evangelio y tenemos que predicarnos el Evangelio cada día, porque eso es lo único que nos va a permitir es llevar paz y tranquilidad en nuestros hogares, ¿no? Con todo el caos que puede haber, es el único que nos puede ayudar a navegar todo esto. Así que de gran bendición, mi hermano Marcos, ha sido un privilegio otra vez poder escucharte y esperando que más adelante podamos estar también juntos platicando de otros temas más, ¿no? Así que muy agradecido por esta tarde y agradecido al Señor por tu vida. Un placer, mis hermanos, de compartir con ustedes, de verdad que sí. Sí, muchas gracias, mis queridos hermanos, por su tiempo y también gracias a todos los que nos han podido estar viendo en este momento y que sabemos que esto va a quedar en las redes para también poder compartir. Si tú tienes a alguien que conoces que ha pasado problemas, algún tipo de conflicto matrimonial, esto es una oportunidad para que puedas compartirle este video que queda grabado en las redes sociales y sea de bendición para los que nos están escuchando. Gracias, mi querido Marcos, por tu tiempo. Salúdale a tu esposa. Un fuerte Gracias, abrazo igual para ustedes para allá. dos. Saludos igual, Nachito, Robertito, igual para sus esposas también. Que el Señor les bendiga. Y un fuerte abrazo para todos. Un abrazo virtual a todos y a sus esposas y a sus hijos. Muchas gracias. Un abrazo para todos y esperamos también un abrazo la próxima poder seguir, ¿no? Gracias. Bye bye.